Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión de la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al consejero de Economía y Hacienda, don Antonio Fernández, y a los altos cargos que le acompañan del Gobierno de Extremadura. Sean bienvenidos a esta comisión. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación del acta de las sesiones anteriores. Le cedo la palabra al señor secretario para que dé lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El punto 2, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda, a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Deuda Histórica, sobre todos aquellos extremos que puedan servir a la citada comisión para conocer en profundidad los trabajos que se han realizado en relación con la llamada deuda histórica, formulada por una quinta parte de miembros de la comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Y el punto número 3, solicitud de comparecencia de otras entidades o personas, la cual de don Juan Antonio Vega Cervera y de don Luis Murillo Zamorano, profesores de la Universidad de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Deuda Histórica sobre la estructura del capital público de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En primer punto del orden del día es, como hemos dicho, la aprobación de las dos actas de las dos sesiones anteriores. Sus señorías han recibido información del acta. Si no hay ningún inconveniente, se aprueban por asentimiento. De acuerdo, pues quedan aprobadas las dos actas de las sesiones anteriores. Pasamos al punto número 2, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, en este caso del señor consejero de Economía y Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Quien tiene la palabra es portavoz para exponer los motivos de la solicitud de esta comparecencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero, y a todo el equipo por su asistencia. Hemos solicitado su comparecencia porque en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 90, se establece que tanto los miembros de la Comisión de Transferencia, la Comisión Mixta de Transferencia, como la concreción de la deuda histórica corresponde a las administraciones territoriales de Extremadura y del Gobierno de España, es decir, tanto a la Junta de Extremadura o Gobierno de Extremadura como al Gobierno de la Nación. Por tanto, son ustedes los que forman parte de dicha comisión, son ustedes los que negocian y son ustedes los que cuantifican, junto con el Gobierno de España, la deuda de esta comunidad autónoma, la deuda histórica de esta comunidad autónoma. Al ser ustedes quienes cuantifican la deuda histórica y quienes tienen las reuniones y trabajan, le hemos citado para que nos expliquen cómo van las distintas negociaciones, ya que en gobiernos anteriores se han solicitado informes a distintos organismos para la determinación de la deuda histórica, pero, señor consejero, no venía dinero ni se establecía en los presupuestos de la Nación. Entonces, después de estos meses de trabajo, señor consejero, nos gustaría que nos dijera la cuantía, cómo van las negociaciones y si quieren que esa cuantía, ese concepto de deuda histórica, nos llegue en dinero o en especies, puesto que la deuda histórica para lo que sirve, para lo que está concebida, es para solucionar los distintos déficits estructurales de esta región. Y a Andalucía le han pagado parte de esa deuda en especies. Entonces, a nosotros, comunidad autónoma, ¿qué nos interesaría más? Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señora portavoz. A continuación tiene la palabra el señor consejero, sin límite de tiempo. Muy bien. Buenos días a todas sus señorías. Creo que conocemos de sobra los estatutos respecto a aquello concerniente a la deuda histórica, como puede ser el artículo 90 y la disposición adicional primera. Por tanto, me ahorro su lectura. Lo que yo sí quiero contar aquí es la secuencia de actuaciones referidas a la deuda histórica que ha tomado el Gobierno desde el mismo momento que tomó posesión hasta la actualidad, y que brevemente paso a comentar.
con fecha 29 de agosto de 2011, un mes y 15 días después de tomar posesión, el presidente Monago envía una carta al entonces vicepresidente tercero Manuel Chávez reclamando el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en lo relativo a la deuda histórica. Un mes después, el 29 de septiembre de 2011, el vicepresidente tercero contesta, da por recibida la carta, pero no nos dice nada en concreto que aclare la situación en la que se podía encontrar el tema relativo a la deuda histórica. Con fecha 12 de febrero de 2012, una vez toma posesión el nuevo gobierno, el presidente Monago se dirige por escrito al ministro Montoro en el mismo sentido que lo había hecho con Chávez. El 17 de enero de 2012, este consejero que les habla reclamó personalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como así figuran en sus actas, el pago de la deuda histórica, o al menos al que nos concediesen algunos anticipos. El gobierno, tengo que decirlo aquí claramente, no asume en ese Consejo ningún compromiso, elude a asumir compromiso alguno. No obstante, y como ya se conoce, tras la existencia de este consejero y del presidente Monago ante las más altas instancias, se concede por fin el primer anticipo que se consignan por 20 millones que se consignan en los presupuestos generales del Estado publicados el 30 de junio de 2012. El 29 de junio de 2012, este consejero envía carta al secretario de Estado de Administración Pública en la que se reclama, ante la inminencia de lo señalado en el Estatuto, la constitución de la Comisión Mixta para la cuantificación de nuestra deuda histórica. Tan solo 4 días después, contesta no el secretario de Estado, sino el secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, diciendo que procediésemos al nombramiento de nuestro representante en esa comisión mixta. El secretario de Estado, a quien iba dirigida mi carta, contesta una semana después, el 9 de julio de 2012, en el mismo sentido que lo había hecho el secretario de Estado de Política Fiscal y Financiera. Con esa fecha, el 9 de julio del 2012, procedemos dentro del ámbito regional a la nombración de los representantes del gobierno extremeño en la comisión mixta, formado por el consejero de Economía y Hacienda, la secretaria general de Economía y Hacienda, la directora general de Financiación Autonómica, la directora general de Política Económica, el director general de Presupuesto y la jefa de Servicio de Coordinación Financiera. Con fecha 24 de julio del 2012, envío correo al secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que le insto que ante la inminencia del cumplimiento del plazo a que convoque ya la comisión mixta. Estoy hablando del 24 de julio. El plazo de negociación, quiero recordar aquí, que terminaba el 29 de ese mismo julio. El día 26 de julio, tan solo 2 días después, y como consecuencia de la contestación del secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera a mi correo del 24 de julio, el día 26 de julio, se celebra la primera videoconferencia en la que se ponen de manifiesto las diferentes posiciones y se convoca la siguiente para dar dato cuantificado el día 28, tan solo 2 días después de la primera. En este primer contacto he de decir aquí que aludimos al estudio que se realizó para el entonces gobierno de Extremadura, en el que se cuantifica esa deuda histórica en 14.293 millones. Creo que se hizo un magnífico estudio, pero que se desenfocó las pretensiones de lo que se solicitaba. Solamente recordar aquí que Andalucía, con 8 veces más población, se le ha concedido, y habían reclamado, me parece que fueron 5.000 millones, y se les concedió 1.204 millones.
De tal manera que esta primera cifra se descartó prácticamente sin nada más que empezar. El día 27 de julio, al día siguiente de empezar la primera reunión, aparece oficialmente en Consejo de Ministros el nombramiento de los representantes del Gobierno en esa comisión mixta. Con fecha 28 de julio, 2 días después, se celebra la segunda videoconferencia. En ella se vuelven a exponer unas cifras por parte de esta consejería, cifra calculada en base a estudios técnicos elaborados por el personal de la propia Consejería de Economía y Hacienda, que me van a permitir que todavía no las ponga aquí sobre la mesa, pero que estoy dispuesto, en cualquier caso, y a nivel particular, a comentarla con los portavoces de los distintos partidos que conforman esta comisión. Creo que la discreción en esta negociación es fundamental, y que se aireen en estos momentos cifras en distintos medios de comunicación sería hacer un flaco favor a este proceso negociador. Pues muy bien, el Ministerio quedó en estudiar y en dar respuesta a las cifras que le habíamos presentado. Quedamos en volver a negociar una vez pasase el mes de agosto. Quiero recordar que esta se celebró el 28 de julio. Pues bien, el 13 de septiembre del 2012 volvemos a contactar con el secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera para avisarle de que estamos esperando la nueva convocatoria y para aprovechar, dado que se estaban confeccionando los presupuestos generales del Estado, para aprovechar para reclamarle, para recordarle que ya en 2012 habían incluido 20 millones de anticipo, que por favor lo volviesen a incluir en el 2013. A esta reclamación se une otra del presidente Monago ante la propia vicepresidenta del Gobierno Central. Con fecha 1 de octubre del 2012 contactamos nuevamente con el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se nos confirma la inclusión de los 20 millones en el presupuesto para el 2013. Y eso sí, nos solicitan que aplacemos las reuniones hasta que se termine con la confección, presentación y aprobación de los nuevos presupuestos. Dado que a finales de año se terminó con ese proceso, con fecha 10 del 1 de este mismo mes, volvemos a contactar con la secretaria, en este caso secretaria ya de Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes había aludido a secretario, ha habido un cambio en la secretaria. Le solicitamos que en fecha próxima nos convoquen a la reunión para seguir tratando este tema. Se nos contesta que antes de finalizar el presente mes de enero nos convocaría seguramente ya a nivel personal en Madrid para acometer en profundidad el final de las negociaciones que comenzamos hace ya casi un año. Y eso es todo lo que tengo que informar, dado que es todo, absolutamente todo, lo que ha sucedido con la negociación de la deuda histórica, y quedo a la disposición de su señoría para que me realicen las aclaraciones o preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra, por tiempo máximo de 10 minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Exíes, don Pedro Escobar. Muchas gracias, señor consejero y compañía. Buenos días. Bueno, el tema este de la deuda histórica, pues quizá ya estaba en el Estatuto Viejo, está en el Estatuto Nuevo. En el Estatuto Nuevo con una concreción mucho más grande, pone un plazo que acababa en agosto para determinar esas cantidades, pero he empezado a tomar fechas, pero al final me he perdido. Espero después ver la transcripción de su comparecencia para ir haciendo la secuencia total de todas las fechas que hemos ido. No parece que haya habido mucha voluntad por parte de ni el gobierno anterior con el señor Chávez ni con el posterior para resolver este tema que, bueno, está en el Estatuto. Si no estuviera en el Estatuto, pues podríamos negociar de otra manera, pero el tema es que está en el Estatuto. Y volvemos aquí en la enorme contradicción de ponemos las cosas en el papel, dibujamos la hoja de ruta para llegar al paraíso, pero después no llegamos. O sea, el papel lo aguanta todo.
Yo voy a apuntar algunas cantidades que probablemente no hay que airear, y el primer estudio que hizo y cuya comparecencia se va a sustanciar después de don Juan Vega y don Luis Murillo, colegas suyos por cierto, había una cuantificación que se iba... Usted ha dicho que esta cifra no debemos airearla, pero está en la calle, todo el mundo lo sabe. La he dicho yo. 14.900 millones son los que serían necesarios para... para, se supone, para los déficits estructurales y la deuda, que no es que sea una factura que hayamos pagado y que nos tengan que devolver, tiene Extremadura con el resto del Estado, ¿no? Claro, después de usted que en Andalucía pidieron 5.000 y le han dado 1.204 millones. Si pidiendo 5.000 caen 1.204, pidiendo 14.900, usted echa la cuenta, salen 3.600 millones. Eso quiere decir que durante 18 años el Estado estaría obligado a incluir, por ejemplo, 200 millones de euros en los presupuestos de esta comunidad, y aunque cuando se acabe de pagar la deuda histórica me va a coger ya un poco mayor, yo creo que eso sería una palanca interesante para que esta comunidad, pues... Yo mucho me temo que estas cantidades que usted ha dicho de Andalucía, ¿consideran los andaluces que ya está liquidado su deuda o eso ha sido a cuenta? No. Por lo tanto, esta cantidad, que por cierto en especie se la adelantó a Andalucía, seguramente los andaluces, el gobierno anterior y el actual, pues dirían que eso es a cuenta. No, no es a cuenta. O sea, con eso ya dan por liquidada la deuda histórica. Pues no sabe usted, como si me cayera encima un chorro de agua helada. Porque entonces, haciendo la misma comparación, esos 3.600 millones en Extremadura se quedarían... Y yo creo que, no sé, yo creo que esta va a ser la primera cosa en la que a lo mejor no hay consenso. Hay consenso generalizado de que se reclama la deuda histórica, pero no va a haber consenso en cuanto se cuantifique. Yo ya se lo anticipo. Porque no creo que con 360 millones se corrija ninguno de los déficits estructurales históricos que tiene Extremadura con el resto del Estado. Y si echáramos cuentas de las cantidades desde que se contempló en el primer estatuto hasta ahora, en dinero constante, calculando los intereses y la desviación de todos esos 28 años, a lo mejor no son 3.600 millones, pero desde luego de ninguna manera van a ser 300 o 360. Yo les deseo suerte en su negociación, estoy seguro que todos los extremeños la desean, y vamos a ver si esto no es una de las enormes decepciones que se lleva a esta comunidad cuando el gobierno actual, por una decisión coyuntural, porque la situación momentáneamente es la que es, en fin, pues se justifique, se cierra una puerta que debería estar abierta mucho más tiempo. Yo espero que, yo sé que usted va a hacer todo lo posible, todos estamos deseando llegar a concretar esas cantidades, pero las proyecciones que hago sobre lo que pidieron unos y les concedieron, lo que pidió otro, pues entonces me parece que la frustración puede ser histórica. La deuda histórica puede estar sucedida de la frustración histórica de los extremeños. Esperemos que no sea así. Simplemente le deseo suerte en la negociación. Yo sé que usted es un hombre enérgico, que lo va a reclamar con énfasis, pero espero que la coyuntura no nos quede una vez más arruinados para toda la historia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación debo preguntarle al señor consejero si desea contestar de forma individual a cada uno de los portavoces o de forma global al terminar las tres intervenciones. Contesto de manera individual a cada uno. De acuerdo, pues tiene usted la palabra. Muy bien. Señor Escobar, desgraciadamente lo de la deuda histórica es lo que es. Yo creo que quizás hemos desenfocado el concepto de deuda histórica. En mi opinión, he dicho que el estudio que hicieron el señor Vega Cervera y Murillo Zamorano es magnífico, pero en mi opinión también creo que está desenfocado, porque esos 14.200 millones aludían a obras como la necesidad de implantar el AVE, la necesidad de hacer autovía, y eso sigue otro trayecto. Es decir, que la resolución a los problemas de transporte y de infraestructura se va resolviendo año a año a través de los presupuestos generales del Estado. Ahí es donde habrá que luchar y habrá que pelear para que las cantidades que se plasmen sean las que deben ser. Pero quizás había que aclarar, como parece ser que el concepto que tienen a nivel central de lo que es la deuda histórica. La deuda histórica yo creo que no permite, pues yo creo que se quedarían seguramente los 14.200 millones, se quedarían escasos. Si nosotros es lo que tenemos que igualarnos en 100 años que hemos estado sumidos
en la más absoluta de las miserias dentro del tratamiento que han venido haciendo los distintos gobiernos que se han sucedido en España, fundamentalmente en la dictadura de los últimos 40 años. Hombre, voluntad hay. A mí no me preocupa excesivamente el que se resuelva pronto la negociación. A mí me preocupa que se resuelva antes de que haya que pagarla. Con Andalucía también hubo un retraso considerable. Y no me preocupa tanto porque por primera vez estamos consiguiendo año tras año que nos anticipen 20 millones de euros. Pues ahí vamos teniendo parte de la deuda histórica. Si el plazo final de pago cumple el 30 de enero del 2014, con que esté negociada a final de este año, no digo que yo sea partidario, que vamos a intentar tenerlo cuanto antes, pero que no es una preocupación que nos embargue en estos momentos. Podíamos reclamar eso e insistir con esos 14.000 millones, pero yo creo que tenemos que ir a hacer una negociación responsable. Responsable. Es decir, y vamos a movernos. Nosotros hemos hecho un estudio en el que hemos tenido en cuenta, lógicamente, la referencia de Andalucía, que es indispensable. Y después hemos introducido otras variables que corrigen ese estudio realizado por los profesores de la Universidad de Extremadura. Y tenemos unas cifras más acordes. Que, como he dicho antes, a mí no me importa después, en otro momento, comentar con los distintos grupos. Y sobre esa, si les parece, creo que es donde tenemos que centrar nuestra negociación. Con esto creo que contesto al señor Escobar. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a continuación al turno de palabra del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos doña Ascensión Murillo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta primera sesión de la Comisión Permanente de Estudios de la coloquialmente conocida como deuda histórica. También la bienvenida a los altos cargos que componen su equipo. Yo quiero dejar claro, en primer lugar, para que conste en el diario de sesiones, que esta comisión de estudios, solicitada en su día por el Grupo Socialista Regionalista y apoyada por el Grupo Izquierda Unida Verde SIES, se hizo esa solicitud con el máximo espíritu constructivo, porque, como usted bien ha dicho, efectivamente son diferentes puntos de vista. Hay que trabajar, para empezar, qué entendemos cada uno que es deuda histórica o desde dónde partimos, y por tanto yo creo que es bueno el debate. Por tanto, esa iniciativa nace con el espíritu constructivo y quiero dejar claro que la voluntad del Grupo Socialista Regionalista es la del consenso. Esta comisión no es una comisión en la que tengamos que, al estilo de cómo hacemos el debate político en el Pleno o en otras comisiones, tirarnos los trastos a la cabeza, sino efectivamente poner encima de la mesa los datos, trabajar intensamente con la documentación y con los expertos que más sepan de esta cuestión, porque en definitiva de lo que se trata es de que a los extremeños y a Extremadura lleguen esas cantidades de las que es acreedora en virtud de nuestra ley máxima, en virtud del Estatuto de Autonomía. Dicho esto, que creo que es importante, nosotros pedimos también esta comisión porque entendemos que se está incumpliendo esa ley orgánica y, lógicamente, es una obviedad recordar que la ley está para que se cumpla. Por tanto, se está incumpliendo, han pasado ya los plazos que marcan sobradamente nuestro Estatuto de Autonomía y, como digo, estamos obligados a cumplir con la ley. Porque además es urgente, porque si lo era años atrás, cuando empezó la crisis, y así lo fueron manifestando diferentes portavoces, hoy posiblemente sea más urgente que nunca debido a la situación que estamos viviendo. Más de 70.000 personas en Extremadura están ya en una situación de no cobrar absolutamente ningún tipo de prestación y, por tanto, le debemos a esos ciudadanos el que se cumpla esa promesa incumplida durante tanto tiempo, porque esto está afectando ya a nuestro desarrollo no solamente económico, sino también al desarrollo social de la región. Y ahora abundaré en lo que voy a decir. Aunque la región en la que estamos ya no es la misma que en el año 1983, debido fundamentalmente, yo no quiero hacer una actuación partidaria, la historia de Extremadura es la historia del trabajo, del esfuerzo, del triunfo de los extremeños y de las extremeñas fundamentalmente. Y por tanto, esta región que tenemos hoy ya no es la misma
que la del año 1983, precisamente por ese trabajo de todos los extremeños, pero todos reconocemos en esta sala que todavía tenemos déficits importantes, déficits fundamentalmente, por ejemplo, en el ámbito de los transportes, que están todavía impidiendo nuestro desarrollo económico y, en definitiva, también va a afectar a nuestro desarrollo social. Les decía que era importante que nos pusiéramos de acuerdo en qué es la deuda histórica, porque efectivamente utilizamos esta denominación coloquialmente, pero no es así como se denomina en el Estatuto de Autonomía, y tenemos que primero fijar de dónde partimos. Partimos de la situación de inicio. ¿Tenemos que compensar los déficits iniciales de Extremadura del año 1983? ¿O vamos a hacer una radiografía de cómo es la Extremadura actual y qué diferencia existe con la media nacional? Porque esto es importante. Si nos remontamos al año 1983, posiblemente, como usted ha dicho, esos 14.291 millones que marcan los profesores universitarios, quizás incluso fuera poco. Pero efectivamente hay cuestiones como los déficits aeroportuarios, que en el año 1983 eran prácticamente una ensoñación y a lo mejor no había que tener en cuenta. Por tanto, primero, marquemos el inicio, dejemos claro de qué estamos hablando, qué son los déficits que tenemos que compensar y arranquemos. Yo quiero hacer, a beneficio de inventario, a beneficio de los próximos diputados, diputadas, los ciudadanos extremeños que consulten el diario de sesiones, una breve reseña de lo que ha sido este recorrido, este íter de la deuda histórica. Recordar que en el año 1983, en nuestro primer Estatuto de Autonomía, aparece recogida esas asignaciones complementarias, que es así como se llaman, en la disposición adicional segunda. Hasta el año 1995 no tenemos un primer protocolo de acuerdo entre dos gobiernos que reconocen esa deuda histórica, que inicialmente solamente corresponde a Andalucía y Extremadura, a pesar de que en la segunda oleada de reformas de los estatutos se apuntan todas las comunidades autónomas. Pero recordemos que el concepto de deuda histórica es algo que le corresponde a Andalucía y a Extremadura. En el año 95, efectivamente, el último gobierno socialista de la época, el señor González, con el señor presidente de Extremadura, el señor Rodríguez Ibarra, firman un protocolo. Se consignan en los presupuestos generales del Estado la cantidad de entonces 5.000 millones de pesetas, actualmente 30 millones de euros, que efectivamente, porque así están recogidos en los presupuestos, pagan el año 1996 el primer gobierno del señor Aznar. No es hasta el año 2007 cuando se produce de nuevo un avance que tiene que ver, como decía, con esa oleada de reforma de los estatutos de autonomía. En el año 2007, en la legislatura del señor Fernández Vara, se producen acuerdos, no en mesas multisectoriales, pero sí acuerdos bilaterales, conversaciones bilaterales, en las que el Gobierno de España indica a Extremadura que, exactamente igual que como se está produciendo con Andalucía, con la reforma de nuestro estatuto, con el marcar los límites y los plazos, nosotros cobraríamos exactamente igual que había pasado con Andalucía. Vamos de forma paralela, un poquito por detrás de Andalucía. Y efectivamente es en el año 2007 cuando se adelanta una cantidad de 300 millones de euros a Andalucía. Se han fijado los plazos y hay un protocolo, un acuerdo, y se fija como máximo para la liquidación de esas cantidades el año 2010. Y efectivamente en el año 2010 Andalucía cobra hasta los 1.200, creo que eran 4 millones de euros que están fijados. Por dar un poquito de información, que creo que es bueno, el Parlamento andaluz aprueba una resolución por la que pide que la deuda histórica se cuantifique entre los 1.140 millones de euros y 1.750 millones de euros. Y son 1.204 los que al final son aprobados y se entiende que es la liquidación final en el 2010 de la deuda histórica para Andalucía. Por tanto, como les digo, en el año 2007-2011 se hace aquello que se nos indica que debemos hacer con el compromiso del Gobierno de España de que se va a cumplir exactamente igual con Andalucía, y la legislatura 2007-2011 viene marcada, como todo el mundo sabe, por ese impulso de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, con ese marcar el límite de plazo para que expire el cumplimiento del pago de la deuda y, muy importante, el marcar los plazos como vienen establecidos, todos sabemos, todos conocemos, en nuestro Estatuto de Autonomía. En el año 2012, usted lo ha dicho, efectivamente los presupuestos generales del Estado se consignan 20 millones de euros en una partida en la que sabe y hemos manifestado que no estamos de acuerdo que sea reconocida como deuda histórica, puesto que aparecen en un capítulo, en el 754 del programa 941O, que es para financiación de proyectos de inversión en la comunidad autónoma. Aquí podríamos discutir también bastante en qué no lo podemos gastar. En diciembre del 2011 se aprueba el traspaso de esos 20 millones a Extremadura, por cierto, dinero que todavía no ha llegado
y que espero que el consejero nos dé también información al respecto. Y en el año 2013 se vuelvan a consignar 20 millones de euros, que cuando los veremos, señor consejero. Hubo declaraciones en diciembre del 2012 por parte de usted afirmando que se destinarían 1,5 millones de euros a educación infantil y primaria, 4,9 millones de esos 20 a promoción y ayuda a viviendas, 6,6 a infraestructuras y carreteras y 7,2 al saneamiento y abastecimiento de agua. Voy a hacerle una serie de preguntas porque para lo que estamos aquí efectivamente es para recabar esa información que nos ayudará a tener un dictamen que coadyuve, por cierto, al Gobierno para las negociaciones, la cuantificación y la liquidación de la deuda histórica. Y la primera sería: ¿cuándo llega ese dinero, esos primeros 20 millones de euros que están llegando desde octubre del 2012? ¿Con qué criterios se ha hecho la distribución que le he relatado? ¿Por qué se decide que sean 1,5 millones para educación infantil y primaria o 7,2 para saneamiento y abastecimiento de agua? Y estas preguntas me llevan a preguntarle también cómo van a cuantificar la deuda histórica, qué baremos está usando la Junta de Extremadura para su valoración, qué datos tienen de la cuantificación hasta ahora, cuáles son las fuentes, saben que hay marcado en esta Asamblea una cuantía mínima sobre la que empezar a negociar, porque eso está aprobado en esta Asamblea de Extremadura en el año 1998. ¿Qué plazos tienen previstos, teniendo en cuenta que vamos ya muy tarde? Y, importante también, ¿nos puede informar acerca del acuerdo parcial suscrito por la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado en 1995, en donde se recogía la existencia de una posible metodología a emplear en la determinación de los criterios, el alcance y la cuantía de las asignaciones excepcionales a que se refiere la disposición adicional primera de nuestro Estatuto de Autonomía? Y por último, y creo que es muy importante, si fuera preciso, porque usted ha dicho que barajan cifras y no quiere darlas aquí. Yo entiendo que estamos precisamente en el sitio en donde debemos dar las cifras, una comisión de estudio que tiene como ánimo llegar a esa ayuda al Gobierno para que todos empujemos, y le vuelvo a repetir, sin ánimo partidario, sino con la voluntad de compensar a los extremeños, que es a los que se les debemos, de aquello que está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Y por eso yo quiero, como última pregunta y muy importante, preguntarle con qué cifras se daría la Junta de Extremadura por satisfecha. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor consejero de Fomento para contestar individualmente a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Consejero de Economía, pero en fin, es igual. Perdón, disculpe por el error. Consejero de Economía, don Antonio Fernández. Tiene usted la palabra. Señora Morillo, me han alegrado sus primeras palabras. Efectivamente, yo no pensaba que el espíritu que presidiese estas conversaciones fuese de otra manera al que usted ha dicho. Creo que aquí no estamos en absoluto, menuda decepción entonces, que estemos para sacar rédito político, sino para sacar lo máximo para todos los extremeños, y espero que siga así. Hombre, tiene toda la razón en que se está incumpliendo la ley orgánica, pero que también se incumplió por el gobierno anterior con Andalucía, que no es algo extraordinario. Y lo he dicho antes, lo importante es el resultado de la negociación. Si hasta el 30 de enero del 2014 no nos lo van a pagar, ¿qué más nos da? Yo es que esa preocupación no la entiendo mucho. Comprendo que se está incumpliendo la ley orgánica, pero no de una forma grave, porque estamos negociando y estamos intentando llegar al acuerdo más beneficioso para el pueblo extremeño. Quizás la mayor parte de lo que sucede con la deuda histórica, y que ya el señor Escobar ha adelantado, es el aspecto conceptual. Sí, los que redactaron nuestro estatuto, y ahí están todos los partidos, no me refiero a ninguno en concreto, hubiesen intentado acotar lo que se entiende por deuda histórica, nos habrían resuelto en gran medida este problema, pero eso no se hizo, y entonces se quedó la frase de una vaguedad tan enorme como la siguiente: con especificación, deberán cocinarse los presupuestos generales, deberían cocinar los presupuestos generales del Estado unas cantidades con especificación de su destino, y como fuentes excepcionales de financiación debían cocinar unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Extremadura. Cualquier interpretación que haga
cualquier persona entra dentro de esta frase. Luego, hombre, que no se nos pida ahora conceptualmente que debe entenderse por deuda histórica. Pues debe entenderse lo que tratemos fundamentalmente en Madrid para conseguir lo máximo para todos los extremeños. Que varíe, si conseguimos más, me da igual el concepto de deuda histórica, que además yo creo que esta comisión no debe perder ni 2 minutos, porque no se ha perdido en muchos años antes, en acotar el término, porque es que hay 2 partes, es decir, que después el gobierno, nosotros podemos acotar el concepto de deuda histórica y el gobierno decir, pues mire usted, pues yo tengo otro concepto de deuda histórica. ¿Y por qué tiene usted otro concepto? Porque lo que figura en sus estatutos me da pie para pensar lo que yo quiera. Yo no he hurtado, ni mucho menos. Yo, cuando se empiezan a tergiversar las cosas, no sé, señora Murillo, yo he dicho que lo voy a dar a esta comisión. Por supuesto que aquí es donde se dan, y yo he dicho que se dan. ¿Qué pasa? ¿Que usted quiere que el tema, con las palabras que había dicho al principio, que aireemos ahora y que toda Extremadura se meta en el problema de la deuda histórica para distorsionar la negociación con Madrid? Vamos a ser un poco serios y vamos a ser consecuentes con las palabras que se dice. Si yo me hubiese negado a dar cifras a los miembros de esta comisión, comprendería sus palabras, pero es que no ha sido eso, y lo he dicho 2 o 3 veces, que en otros términos, igual que me gustaría que los estudios que se están haciendo no se aireasen ante la luz pública. ¿Qué queremos? ¿Que Madrid se prepare para rebatirlo? Vamos a ser consecuentes y vamos a ir a lo que usted decía. Vamos a ir todos a una a conseguir lo máximo. Así que, a pesar de dice una cosa y después al final ya, quizás por el ardor partidista, se ha ido en ciertas preguntas. Yo creo que se ha ido un poco de las primeras palabras. Yo le rogaría que vuelva a las palabras de origen. Pues mire, no le importe, y se lo digo ya, los 20 millones el día 15 de este mes se recibieron. Lo acabo de adelantar ante la prensa cuando me han preguntado. El día 15. Y quiero recordar que ya lo anuncié, el gobierno lo había reconocido el pago a últimos del mes de diciembre. Eso sí lo hice público. Y dije públicamente también que vendrían en breve. Pues ya han venido. Y llegaron a Extremadura el día 15 de enero. Y en ese espíritu que le he dicho, a mí me gustaría que celebrásemos, cuando ustedes lo estimen conveniente, otra comisión. Yo, si puede ser, no conozco auténticamente y por dentro el reglamento de estas comisiones, pero me gustaría que fuese sin publicidad, de otra manera, y ahí pondríamos sobre la mesa todo lo que estamos haciendo y les explicaríamos todo lo que estamos haciendo. Espero que recojan la propuesta que estoy haciendo, y la verdad es que ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos, para finalizar el debate, al turno del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra su portavoz, doña Beatriz Villalba, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por resolver las cuestiones que se habían planteado encima de la mesa. Coincidimos con usted que las mejores negociaciones y lo más provechoso para Extremadura siempre es a puerta cerrada. Hasta que no se tenga un acuerdo firmado, es mejor no airearlo, porque si no hace más daño que beneficio. Y nosotros lo que queremos para Extremadura es lo mejor para la misma, así como para los extremeños. Hemos visto de su exposición que ustedes no cesan en su empeño y que tanto usted como el presidente Monago van a seguir reclamando lo que es de los extremeños para resolver el déficit desestructural en lo que está Extremadura, porque seguimos siendo objetivo 1 después de 28 años con unos fondos increíbles de la Unión Europea, y que solo con un gobierno del Partido Popular, con el gobierno del señor Monago, nos tienen en cuenta en Madrid, y que gracias a su labor ya se presupuesta la deuda histórica de los presupuestos del Estado, y encima, como bien usted ha dicho, nos la abona.
Porque antes, señor consejero, las reuniones de las comisiones mixtas, por allá por el año 2009-2010, según he visto en prensa, se anunciaban a bombo y platillo, pero a Extremadura no llegaba ni un duro. Ahora se trabaja, se consiguen objetivos, algo que antes no se hacía. De sus palabras se descubre que el anterior gobierno socialista de Extremadura y de la nación no le interesaba la deuda histórica de esta región. Otra cosa es Andalucía, que como usted bien ha señalado y como bien ha señalado la portavoz del Grupo Socialista, sí se lo dotaron y se lo pagaron. Pero para esta comunidad autónoma el PSOE no quería dar ni una mijita de pan. Eso es triste y es una pena para esta tierra. No han actuado de la misma forma el Gobierno de España, presidido por el Partido Popular, que no solamente se cuantifica un anticipo de la deuda histórica y se mantienen negociaciones, algo que antes, como usted ha señalado, los vicepresidentes y ministros ni siquiera nos atendían, sino también se ha abonado. Por último, señor consejero, este grupo parlamentario entiende que lo que más le interesa a esta comunidad autónoma es el dinero y no los bienes inmuebles, como decía también el portavoz del Partido de Izquierda Unida. Nos interesa el dinero para poder solventar los problemas de esta región y no para vender los bienes inmuebles, que ahora mismo la situación no es la mejor en la que nos encontramos. Porque Extremadura tiene ya bastantes bienes y lo que le falta es liquidez. Y para poder invertir ese dinero en nuestra tierra y para poder hacer realidad, como se ha hecho con este anticipo, la ley de renta básica, porque así podemos proteger y ayudar a nuestros vecinos, a los extremeños y a las extremeñas, porque lo importante es reclamarlo donde se tiene que reclamar y no en la prensa o dentro de estas tierras, sino como ustedes bien hacen con el Gobierno de la Nación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para finalizar el debate y esta comparecencia, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, don Antonio Fernández, por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien, pues yo solamente agradecer las palabras de la representante del Partido Popular, Beatriz Villalba, y agradecer todo lo que ha dicho. Creo que tiene razón en el planteamiento que acaba de hacer y, por supuesto, que mi espíritu seguirá siendo el espíritu y no me saldré de ahí, por lo menos hasta que no me obliguen, de las palabras que con tan certeramente pronunció la representante del Partido Socialista nada más comenzar la sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Agradecerle, una vez finalizada la comparecencia, su presencia en esta comisión, tanto a usted como a los miembros del Gobierno que le han acompañado. Sustanciada la comparecencia, si lo desea, pueden abandonar la sala. Muchas gracias. Sí. Pasamos al tercer punto del orden del día, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. En este caso, una solicitud de comparecencia que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista de don Juan Antonio Vega Cervera y de don Juan Luis Murillo Zamorano, profesores de la Universidad de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica sobre la estructura del capital público de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como proponente de la iniciativa tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidenta. Sí, bueno, a los miembros de la comisión decirles que en esta sala, por parte no solamente del consejero, sino también del portavoz de Izquierda Unida y la que les habla, hemos hecho referencia a ese estudio que, como yo decía en mi intervención, era el único estudio que había publicado, realizado por profesores, por un elenco importante de profesores de la Universidad de Extremadura, dirigidos efectivamente por el señor Vega y el señor Murillo, y por tanto sería interesante conocer la esencia de ese trabajo que se publica en el año 2006, conocer la metodología, conocer los criterios
conocer los baremos, por qué se cuantifica la deuda en aquellas cantidades, para tener un punto de referencia, porque tal y como estamos viendo no tenemos un punto de referencia. Aquí tenemos el acuerdo que hay en la Asamblea de Extremadura por parte de las fuerzas políticas de plantear un suelo, una cantidad mínima, y conocemos este estudio. No hay absolutamente nada más y, por tanto, si esta comisión quiere llegar a buen puerto, tenemos que empezar a trabajar con algunas cifras, aunque sean cifras, como aquí hemos dicho, muy altas, posiblemente en comparación con lo que ha cobrado Andalucía, pero posiblemente muy bajas también, como hemos oído, respecto a lo que nosotros pudiésemos entender que es el déficit, ese déficit inicial que tenía Extremadura en el año 1983. Por tanto, creo que sería bueno, estamos para estudiar esta cuestión y, como decía al principio, para llevar a buen puerto el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en aras a compensar a Extremadura de esas menores oportunidades que tuvo en el inicio de su andadura como comunidad autónoma. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación pasamos a la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. No estando presente en la sala el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Estamos de acuerdo con esa comparecencia, es necesaria, se ha hecho un estudio, tenemos que saber cómo se ha formulado y en qué consiste el mismo. Gracias. Entiende esta presidencia, por tanto, que se aprueba por asentimiento la solicitud de comparecencia. Pues bien, queda aprobada. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.